Muy bien, buenas tardes. Que nadie se asuste, ¿de acuerdo? Ya vienen los tiempos de las fallas, ahora empiezan a tirar petardos o bombas pequeñas, como yo digo, porque aquí no tiran petardos, y tiran bombas pequeñas, ¿de acuerdo? Luego decir que los andaluces somos muy exagerados, pero anda que los valencianos, vaya tela, ¿eh? Así que no preocuparos, que nadie se distraiga, ya sabemos que tenemos ruido ahí fuera, habrá tracas, habrá petardos, habrá un montón de cosas, pero nosotros tenemos que estar, ¿de acuerdo? Así que no nos distraigamos, si suena fuerte, yo alzaré más la voz, así que tampoco te asustes por ello, ¿de acuerdo? Ten paz en tu corazón. Muy bien, vamos a Santiago, capítulo 5. Muy bien, Santiago capítulo 5, versículos del 7 hasta el 11. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Y la abrimos, Señor, dependientes de ti, Dios mío. Ten misericordia, Señor, de nosotros, y pese a mí yo te ruego, Padre Santo, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos hablen esta tarde por medio de tu palabra, para que seamos consolados por ti, para que seamos exhortados por ti, para que seamos animados por ti, para que seamos reprendidos por ti, Señor, para que seamos edificados por ti y solamente por ti, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Recordar que yo le puse como título a este mensaje o este texto, la bendita contradicción, porque habla de dos palabras que en principio son antagonistas, ¿no? El sufrimiento y bendición. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por benditos a los que sufren. Y eso es una bendita contradicción para el mundo no, para nosotros sí, ¿de acuerdo? Y eso es uno de los grandes misterios que tenemos en la palabra del Señor. Estuvimos hablando, hermano, acerca de que el sufrimiento forma parte del plan de Dios. Sufrimos, hermanos, porque está dentro de los propósitos eternos del Señor. Dice 1 Pedro 4:19 que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por lo tanto, los que padecen, hermanos, los hijos de Dios no padecemos por causa del destino, ni por las circunstancias, hermanos, ni porque nos tocó. No podemos, hermanos, pensar que toda nuestra vida está en manos de Dios, menos el sufrimiento. No podemos pensar que Dios tiene control de todo lo que nos ocurre, menos cuando sufrimos. Está también, hermanos, en los planes de Dios. Y también dijimos que el sufrimiento nos identifica con Cristo, porque son bienaventurados aquellos que padecen por causa del nombre de Cristo, y aquellos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo, y aquellos que son dejados de lado por causa del nombre de Cristo, o son señalados, o se burlan por causa del nombre de Cristo. La palabra del Señor nos dice que somos bienaventurados. Así que el sufrimiento nos identifica con Cristo. También dijimos que el sufrimiento es evidencia de que somos hijos de Dios. Es una de las evidencias
que nos aseguran, que nos mantienen, que nos anclan, que nos dan firmeza de que nosotros somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y hasta ahí estuvimos viendo la última vez que meditamos acerca de este texto del versículo 11, cuando se nos dice que he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dos cosas más, hermanos, antes de entrar a ver el ejemplo que nos pone, porque el ejemplo que nos pone, es la vida de Job. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y aquí, hermanos, cuando leemos este texto, a todos nos empiezan a temblar las piernas. Porque tal vez podamos pensar, tendremos que pasar por lo que pasó Job, para que aprendamos paciencia, para que aprendamos en medio del sufrimiento a no desechar al Señor. Bueno, no te voy a decir que no ni que sí, porque eso solamente lo sabe el Señor. ¿De acuerdo? Pero lo que sí vamos a ver después de los dos últimos puntos que nos quedan con respecto a lo anterior, es que Job sin duda alguna es un ejemplo para nosotros en ese sentido. Y la Escritura dice que las cosas que ocurrieron se escribieron para que nosotros aprendamos y para que nosotros sepamos, hermanos, y caminemos a la luz de la Escritura. El sufrimiento, hermanos, muestra la verdadera fe. El sufrimiento muestra la verdadera fe. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, hermanos, nuestra fe es puesta a prueba. Y nuestra fe es puesta a prueba para ver si realmente, hermanos, estamos caminando delante del Señor. Y si realmente en nosotros hay una fe genuina, una fe verdadera. Por eso dice el texto que para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más precioso que el oro. Por lo tanto, hermanos, la fe que es don de Dios, ¿de acuerdo? Porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe, hermanos, es más valiosa que todo lo que nosotros podamos alcanzar en este mundo en forma material. La fe no se compra, hermanos. La fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios y no tiene precio. No hay nada, hermanos, nada material en este mundo, aunque juntáramos toda la riqueza de este mundo, se podría comparar con la fe que nos es dada por Dios. Y esta fe, hermanos, es puesta a prueba para ver si nosotros estamos firmemente anclados en Jesucristo o no. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos acercamos a la Escritura, hermano, y vemos cómo el Señor, probando la fe de sus siervos, lo fue perfeccionando. Y cuando nosotros vemos en la lista de los héroes de la fe,
de Hebreos, vemos cómo el Señor los guió a sufrimientos y a pruebas que fortalecieron su fe, que los mantuvieron firmes en el camino y que anclaron sus corazones en los propósitos eternos de Dios. Y el Señor permite eso y hace eso, que seamos probados. Él no nos va a soltar ni a dejar en medio de la prueba. Cuando nuestra fe pase por el fuego, hermanos, y el ejemplo que pone el apóstol Pedro es, al igual que ocurre con el oro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esta fe se hallada como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, hermano, y se manifieste, ¿cómo hallará nuestra fe? ¿Cuál era la pregunta que nos hace la Escritura? ¿Habrá fe cuando regrese el Señor? Así que la aflicción y el sufrimiento, hermanos, muestra la verdadera fe. Muestra, hermanos, si realmente decimos que amamos al Señor, tanto como decimos que le amamos. Si estamos dispuestos a hacer por el Señor todo lo que pensamos que estamos dispuestos. Si realmente nos mantenemos firmes en Señor, yo no te voy a abandonar nunca. Tú estás por encima de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mis padres. Esa fe, hermano, va a ser puesta a prueba. A ver si eso es real o no. Te amo más que todo. Señor, yo no te amo más, no amo más lo que me da, eso lo hemos dicho muchas veces. No amo más la bendición que al que da la bendición. Pues a lo mejor el Señor te lo quita todo. Para ver si eso es así. Si amamos más al que nos da la bendición que la propia bendición. Porque nuestra fe, hermano, tiene que ser probada para que cuando el Señor venga se halle, como dice aquí, en alabanza, en gloria y honra. Y para que no seamos avergonzados, hermanos, para que el día en que seamos llamados por el Señor, o para el día en que Él venga por nosotros, no nos sintamos avergonzados. Así que las aflicciones prueban la verdadera fe. Hermano, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo en que nuestros hermanos sufrieron persecución de manera terrible, cuando eran llevados al circo romano, cuando eran quemados, hermanos, como antorchas vivas, cuando eran, hermanos, comidos por los leones, la fe fue probada. Y aquellos que verdaderamente habían creído, iban cantando himnos al circo romano. Y aun cuando los leones iban a por ellos, seguían cantando himnos. Esto es fácil decirlo, otra cosa es vivirlo. Otra muy distinta es vivirlo. Pero muchos hermanos que fueron probados y que fueron, hermanos, purificados de esta manera, por muchos de ellos, hermanos, nosotros, por la pura misericordia del Señor, pero usando el Señor a estos siervos suyos, por eso muchos de nosotros estamos hoy aquí. Porque la fe de muchos fue probada y se mantuvieron firmes, sacando a luz la verdadera fe. El sufrimiento, hermanos, nos purifica. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16-17. Pero si alguno padece como cristiano, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Fijaros lo que dice ahora el texto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Te das cuenta de lo que hace el sufrimiento? Nos purifica. El sufrimiento, hermanos, a veces lo que hace es que coge y traza una línea y los verdaderos hijos de Dios a un lado y los que no a otro. Porque los que no aman a Dios, hermanos, los que no están enamorados profundamente del Señor, no van a aguantar en el sufrimiento. Tal vez un poco de tiempo. Tal vez un momento, hermanos. Pero no se van a mantener. El texto dice, pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence. Hermanos, si sufrimos por causa de Cristo, no nos avergoncemos. Si nos rechazan por causa de Cristo, no nos avergoncemos. Si nuestra propia familia se nos vuelve en contra por causa de Cristo, no nos avergoncemos. Pero si nos pillan borrachos por mitad de la calle, entonces sí tenemos que avergonzarnos. ¿Entendéis? Hermanos, si tenemos que avergonzarnos, que no sea por Cristo, sino que sea por aquello que ofende al Señor. Pero que nunca agachemos la cabeza, ni nos sintamos menos, ni peores, hermanos, ni tampoco como lo peor del mundo, ni como la escoria del mundo, aunque nos traten así por ser hijos de Dios. Si alguno parece como cristiano, que no se avergüence. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando lo encarcelaron por causa del Evangelio, él no se avergonzaba de sus prisiones. Él dijo que otros se avergonzaban, porque lo habían metido preso. Porque claro, a veces, hermanos, pues, sí. ¿Y tu amigo Pablo en la cárcel? ¡Qué vergüenza!, ¿no? No. ¿Qué va? Por Cristo no. Por Cristo, hermano, si te encarcelan, es un honor. Es un privilegio. Como aquellos dos que dijeron que habían tenido, que se sentían honrados de haber padecido por causa del nombre de Cristo. No sé si eso está en nuestros corazones, hermano. No sé si ese sentimiento aflora en nosotros. Que llegado el caso podamos sentirnos honrados de padecer por causa del nombre de Cristo. O si lo que queremos, hermanos, es escapar del sufrimiento como fuera y como fuese. No solamente que no se avergüence, dice el texto, sino glorifique a Dios por ello. ¿Veis cómo es la bendita contradicción? No solamente que no nos avergoncemos si padecemos por causa de Cristo, sino que además glorifiquemos a Dios por ello. Porque eso significa, hermanos, que seguimos en el camino. Que vamos hacia la meta. Que continuamos al supremo llamamiento. Hermanos, hay veces donde el Señor empieza a traer juicio. Y dice el texto que cuando el Señor empieza a traer juicio, empieza por su casa. Porque Él se ha prometido a sí mismo presentarse una iglesia santa, hermano, sin mancha y sin arruga. Y cuando Él comienza a meter la criba, cuando Él empieza, hermanos, a separar el heno de la paja, cuando Él mueve, a veces lo hace, hermano, y la mayoría de las veces suele ser así, por medio del sufrimiento. El Señor tuvo que usar la persecución para que después de Pentecostés la iglesia saliera, tal como el mandato del Señor. El Señor dijo, me salisteis trigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero después de que el Señor ascendiera a los cielos, ¿dónde estaba la iglesia? En Jerusalén.
No se había movido. ¿Y qué usó el Señor para que la iglesia se moviera? La persecución. Y cuando vino la persecución, ¿qué hizo la iglesia? Se dispersó. Tuvo que salir de Jerusalén. Y cuando salió de Jerusalén, llevaban consigo ¿el qué? El Evangelio. Así obra Dios. Cuando nosotros nos caemos, el Señor dice, vale, allá voy. Cuando nosotros nos acomodamos, el Señor dice, vale, allá voy. Y cuando en la iglesia, hermanos, no tomamos las cosas del Señor de la manera que nos tenemos que tomar, que es con temor, con reverencia y con excelencia, entonces el Señor empieza a cribar. Y el texto dice que, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que el sufrimiento nos purifica. John Piper dice, los creyentes pasan por el fuego de la prueba del juicio de Dios, no porque nos odie, sino porque nos ama y quiere nuestra pureza. Dios aborrece tanto el pecado y ama tanto a sus hijos, que no nos privará de ningún dolor para librarnos de lo que odia. Te lo voy a repetir. Dios aborrece tanto el pecado y ama tanto a sus hijos, que no nos privará de ningún dolor para librarnos de lo que odia. Si no tenemos celo por Él, si no tenemos celo por su reino, si no tenemos celo por la santidad, el Señor, hermanos, trae juicio. Y empieza por su casa. Y criba. Y nos lleva donde nos tenga que llevar. Y nos dolerá hasta donde nos tenga que doler. Pero Él, hermano, no va a permitir que ninguno de sus hijos camine satisfecho en el pecado. Ni se habitúe a ello, ni conviva con ello. No lo va a permitir en nuestra vida y no lo va a permitir en su iglesia. Así que el sufrimiento nos purifica. Y ahora el texto, hermano, nos dice, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, yo creo que todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? El refrán español dice, tienes más paciencia que el santo Job. Eso lo he escuchado yo desde que era pequeñito. No es que, a ver, lo que estoy repetido todas las veces, pero lo he escuchado. Este hombre tiene más paciencia que el santo Job. O nos decían nuestros padres, contigo hay que tener más paciencia que con el santo Job. Que como el santo Job. Es conocida, hermanos, es proverbial la paciencia de Job. Y al igual que es conocida en nuestros tiempos, también era muy conocida entre los judíos. Por eso Santiago dice lo que está escribiendo en esta carta, en su carta. El profeta Ezequiel lo menciona junto con Noé y Daniel. Sin embargo, el profeta no alaba la paciencia de Job, sino su justicia, como virtud que lo distingue. ¿Qué es entonces lo que es de ejemplo en la vida de Job? ¿A qué se está refiriendo Santiago al mencionar a Job? ¿Os acordáis lo que era macrosumeo? Macrosumeo es esa paciencia, fruto del Espíritu Santo, que nos permitirá vivir, que nos permite vivir en dificultades, aunque sean por largo tiempo, sin que la queja y la murmuración aniden en nuestro corazón, y no seamos juzgados por el Señor
a causa de nuestro pecado. Eso es macrotsumeo, paciencia a lo largo, en medio de un sufrimiento que permanece y que incluso se queda ahí, sin que nosotros haya queja, hermanos, ni tampoco, hermanos, murmuración, ni nada por el estilo. Pero cuando nosotros leemos en este versículo 11, cuando nosotros leemos, habéis oído de la paciencia de Job, ahí el término griego no es macrotsumeo. Cuando tú lees el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, eso es macrotsumeo. Cuando tú lees en el versículo 8, también vosotros paciencia, eso es macrotsumeo. Y cuando se repite, hermanos, hasta ahí, hasta el versículo 11, cada vez que nosotros leemos paciencia en estos versículos, el término es macrotsumeo. Pero cuando habla de Job y dice, habéis oído de la paciencia de Job, ahí ya no es macrotsumeo. Está. Pero ese término es hupomoné. Otra palabrota en griego. Ahí el término griego es hupomoné, cuya traducción literal es aguante, alegre o esperanzado. Así que en Job se une macrotsumeo y hupomoné. En el caso de Job es aguante, esperanzado. Pero literalmente tiene esas dos connotaciones. Aguante alegre, aguante esperanzado. Aguantar, soportar, capacidad de aguante. Este aguanta más que un submarino bajo un grifo. ¿Pero cómo? Con macrotsumeo. ¿Veis? Hupomoné con macrotsumeo. Es la perseverancia esperanzada. No es la resignación. No es que no hay otra. No. Es la esperanza, es la perseverancia esperanzada. Lo que es de imitar de Job, pese a todo lo que sufrió y soportó, es su fe perseverante, que lo mantuvo en medio de un terrible sufrimiento de la siguiente manera. Primero, no atribuyó a Dios mal alguno. Nosotros, hermanos, mira, la lectura de los 2 primeros capítulos de Job es rápida. Y a veces no tomamos tiempo para comprender todo el sufrimiento que tuvo que soportar ese hombre. Nosotros leemos, vamos a Job, y leemos, y a veces lo leemos como si fuera un cuento. A veces lo leemos como si estuvieran narrando algo de Hansel y Gretel. No, eso fue real. En un hombre real, en una vida real, con unos hijos reales, con unas cosas reales y con un sufrimiento real. No es una historia para entretenernos. No es una parábola. Es un hecho que ocurrió y es verídico. Y que el Espíritu Santo quiso que quedara por escrito. Nosotros lo leemos rápido, esos 2 primeros capítulos. Pero cuando estamos ahí, al lado de Job, se nos parte el corazón. Y en el alma se nos cae al suelo. De la noche a la mañana se vio totalmente empobrecido. De la noche a la mañana se vio totalmente sin nada. Pasó de la abundancia a no tener nada. No es que perdiera los ahorrillos, no. No es que le fuera mal en algún negocio, no. Es que lo perdió absolutamente todo. Todo. Y nosotros a veces nos ponemos nerviosos cuando viene un poquito más la factura de la luz. Y empieza a temblarnos todo.
Dejadme que haga aquí un paréntesis, hermano, por favor. Resulta que cuando aprieta la cosa, lo primero que pensamos normalmente es en ofrendar menos. Vale. Si hay que recortar, recortémosle al Señor. Cierro el paréntesis. Todo lo perdió. Y no tenía poco. Todo. Se quedó no en número rojo, en número sangriento. Todo. Pero bueno, por lo menos nos queda la familia, ¿no? ¿Verdad? Porque ese es a veces el consuelo que nos queda, ¿no? Nos lo hemos perdido todo, como desgraciadamente y tristemente ha pasado en el incendio del edificio. Algunos decían, lo hemos perdido todo, pero nosotros seguimos vivos. Pero la familia, tenemos la familia. Nuestros hijos están aquí con nosotros. Esa es la manera en que a veces nosotros nos consolamos o hacemos frente al dolor, a la desgracia, ¿no? Miramos dónde podemos agarrarnos, miramos dónde podemos sostenernos, miramos algún activo de esperanza, algo que traiga alegría a nuestro corazón, algo que digamos, bueno, peor hubiera sido si, ¿no? Como cuando decimos, madre mía, se ha hecho una herida, pero por lo menos no se ha matado. Peor hubiera sido si se hubiera matado, ¿no? Claro, nos consolamos así, ¿no? Se ha pegado fuego a la casa, pero hemos conservado la vida. Job no tuvo ni eso. Job no halló consuelo ni en eso. No pudo decir, por lo menos me queda la familia. No pudo mirar a sus hijos y decir, bueno, tranquilo, lo que hemos perdido son cosas, pero nosotros seguimos juntos. No. Job no pudo decir eso. Job experimentó lo que seguramente sea lo más duro para una persona, que es ver morir a los hijos. Porque de manera natural no estamos preparados para eso. Estamos preparados que los hijos nos vean morir a nosotros, los padres, pero no al revés. Así que pasó seguramente por lo que sea lo más duro, por lo que pueda llorar una persona, que ver morir a tus hijos. Y no perdió a uno ni a dos, perdió a los 7. A sus 7 hijos, de una sola vez. Y el texto no nos dice si perdió también a la nuera, o a los yernos, que muy posiblemente. Pero cuando todavía le estaba dando la noticia de lo material, le dieron la noticia de lo familiar. Bueno, por lo menos me queda la salud. ¿Tanto con la lentería? No, pero tengo buena salud. ¿Por lo menos? No, tampoco. Tampoco, hermanos. Por si fuera poco, tuvo que lidiar con ese sufrimiento en un estado de enfermedad y dolor físico. Porque cuando hay un sufrimiento, hermanos, en el alma, cuando hay una herida abierta, cuando estamos sufriendo emocionalmente, por lo menos nuestro estado físico es un arma con el cual podemos hacer frente. Pero si además de estar rota el alma, se nos rompe el cuerpo, ¿qué hacemos? A Job se le rompió todo. Se le partió el corazón y se le partió el cuerpo. Tanto que dice el texto que se arrascaba con un tiesto. Hermano, con un tiesto. Porque tenía una sarna maligna desde la planta del pie
hasta la coronilla. No había ni una sola parte en el cuerpo de Job que no le picara. A nosotros nos pica un mosquito y desesperamos. Nos dejamos la uña rascándonos. ¿Cómo tiene que estar un cuerpo para tener que rascarse con un tiesto? Un tiesto, hermano, un trozo de maceta rota. Un trozo de una maceta rota. Eso es con un tiesto en Andalucía. No sé lo que sería en el Antiguo Testamento, pero imagino que es algo igual, algo similar. Con eso se tenía que rascar, para sentir a lo mejor algo. ¿Entiendes? ¿Cuál fue la reacción de Job ante tanta pérdida? Ante tanto dolor físico, ante tanto dolor emocional, ante tanto sufrimiento. ¿Cuál fue su reacción? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Se podría haber quedado ahí. Ya está. Eso sería resignación. ¿Os dais cuenta? Si Job se queda ahí, eso es resignación. Si Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. No, pero él no se resignó. Él alabó. Que tiene WhatsApp. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Uf. Y yo me planteo miles de cosas cuando sufro por muchísimo menos. ¿De qué estamos hechos, hermano? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros? Porque él, sabiendo lo que le esperaba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. No hay nadie más valiente que mi Señor. Ni lo ha habido, ni lo habrá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Dice el texto que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo, esto es culpa de Dios. No. No dijo, ¿dónde estás, Señor? Él no lo entendía. Cuidado, Él no lo entendía y discutió con el Señor y se preguntaba que por qué, y se preguntaba si yo he sido justo, si yo soy justo, si yo obedezco al Señor. Él tenía una lucha y es normal, pero no atribuyó mal alguno al Señor. No le dijo al Señor, esto es culpa tuya, que no me amas, que no eres bueno, que no tienes misericordia. No. Pero cuando sufrimos, a veces reaccionamos así. Y cuando vemos sufrimiento, sin duda el mundo reacciona así. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué clase de Dios es este? Job no atribuyó a Dios mal alguno. No atribuyó despropósito alguno. Este es el ejemplo de Job, del que nos habla Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job. Aguante, macroxumeo, junto con Jupomoné. Lo primero, no atribuyó a Dios mal alguno. Lo segundo, se mantuvo firme en Dios. Se mantuvo firme en Dios. Mira, hermano, Job ni siquiera pudo consolarse en las palabras de su esposa.
Porque cuando sufrimos, qué reconfortante es que alguien nos dé unas palabras de aliento, de amor, de comprensión. O que por lo menos esté ahí para oírnos, tal vez callado, pero a nuestro lado. Es lo mínimo, creo yo, por lo que se espera de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿no? Cuando sufrimos, que esté ahí, al lado. Job ni siquiera pudo consolarse a las palabras de su esposa. No pudo llorar al abrazo de su mujer. En el peor momento de su vida, no halló ayuda idónea. No lo halló. En el peor momento de su vida, nadie le dijo, tranquilo, ven que te abrace. No. Sin embargo, se mantuvo firme. No vaciló ante la tentación de abandonar a Dios. Dice el texto de Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué tiene que haber, hermano, en el corazón de una persona para ver a tu esposa así y decirle eso? ¿Cuánta ceguera tiene que haber? Mira, ¿sabe lo que encierran estas palabras? ¿Sabe lo que lleva implícito ese maldice a Dios y muérete? La culpa de esto es tuya, Job. Porque la pregunta anterior es, ¿aún sigues manteniendo tu integridad? ¿Cuál fue el discurso de los amigos? ¿Cuál es la cosmovisión en aquellos tiempos, en aquella cultura, en aquel pensamiento? Si te ha venido algo malo es porque has hecho algo malo. Ese fue el discurso de su amigo, ¿sí o no? Todo el tiempo. Job, mírate bien. Algo malo has tenido que hacer. Job, si fuese recto no te hubiera venido esto. Job, si anduviera el camino del Altísimo, el Señor te había afligido. Qué pronto juzgamos. Qué pronto, hermanos, pensamos creer saberlo todo. Qué pronto damos respuesta a la ligera. Eso encerraba lo que su mujer le estaba diciendo. Esto es culpa tuya. Mis hijos han muerto por tu culpa. Lo hemos perdido todo por tu culpa. Estamos en la ruina porque has tenido que hacer algo. Si no, mírate, Job, mírate. Eso encierra esas palabras. ¿No conocía esta mujer a su esposo? ¿Con quién vivía? ¿Con un extraño? ¿Se acostaba y se despertaba por la mañana con alguien que no reconocía? Son terribles estas palabras. Otra cosa más. Otro golpe más para Job. Vamos a añadir al sufrimiento más sufrimiento. Mira a su esposa esperando un abrazo y recibe una patada en el pecho. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. A ver si con esto, por lo menos algo bien me pasa. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice el texto, en todo esto no pecó Job con sus labios.
A lo mejor nosotros le hemos dicho, no, la culpa es tuya. A lo mejor si nuestro esposo dice esto, reaccionamos con ira, con violencia, y empezamos a acusarnos el uno al otro. ¿No? Este sufrimiento por el cual estamos pasando, empezamos a buscar los porqués en la vida de otros, en vez de doblar rodillas. Pero Job no pecó con sus labios. Le contestó a su esposa de manera sabia. Es que Job era un hombre sabio. El Señor se le ha dicho a Satanás: ¿no habéis visto a mi siervo Job, que no he visto como él? Y lo contestó en esa sabiduría, como las mujeres fatuas hablan. Lo que Job le está diciendo es esto: si yo digo que Dios es el dueño de mi vida, entonces puedo hacer con mi vida lo que le dé la gana. Y si Él quiere que yo pase por esto, si Él me manda el mal, Él es Dios. Si Él me manda el bien, bendito sea su nombre. Si Él me manda el mal, bendito sea su nombre. O recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Ahora, Dios no nos envía el mal. Dios permite el sufrimiento, pero no para destruirnos, sino para lo que hemos visto antes. Pero si tú y yo hemos dicho que Cristo es el Señor de nuestra vida, si tú y yo hemos entregado nuestra vida al Señor, si le hemos dicho que venga y gobierne sobre nosotros, que le entregamos todo, que le entregamos nuestros hijos, que le entregamos nuestro hogar, que le entregamos nuestro, no es que es suyo. Si le hemos dicho eso, entonces, hermano, tú y yo tenemos que estar dispuestos a que Él haga lo que quiera. Si no, somos unos mentirosos. Somos unos hipócritas. No hemos medido bien nuestras palabras. No hemos sopesado bien la decisión que íbamos a tomar. Si Él es rey y dueño, entonces nuestras vidas le pertenecen. Y Él puede hacer con ellas lo que quiera en su propósito y en su voluntad. Porque así le hemos dicho: ven y sé Señor. Pues Él enseñorea de muchas maneras. Y por medio del sufrimiento también. Pero si no hemos rendido a sus pies, lo hemos hecho sin reserva, hermano. Si no, no nos hemos rendido. Y entonces tú y yo tenemos que estar preparados para lo que Él quiere hacer. Y Él, en su soberana voluntad, permite que mueras lleno de días, anciano y anciana, en tu cama tranquilamente, dormido o dormida, y te llama a su presencia. Y otra vez Él lo hace en el circo romano. Y te llama a su presencia. Porque nuestra vida es suya. Y no nos pertenece. Pero nosotros seguimos pensando que nuestra vida nos pertenece. Cuando dejó de pertenecernos hace tiempo. Hace tiempo. Así que, hermanos, no atribuyó a Dios mal alguno. Se mantuvo firme en Dios. Se mantuvo confiado en Dios. Vamos a ver este punto, hermanos. Tengo más, pero para más adelante. Pero este lo vamos a ver aquí. Mira, cuando nos hallamos en medio del sufrimiento y la adversidad,
nuestra fe puede tambalearse. Y siempre, siempre hay alguien que quiere poner en duda en quién hemos creído. Siempre. Es cuando se alzan las voces que nos preguntan, lo que hemos dicho antes, ¿dónde está tu Dios? Nos diagnostican un cáncer, nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? Perdemos a un ser querido, enterramos a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa. Sufrimos violencia. Y nos preguntan, ¿por qué Dios permite eso? O nos preguntan, ¿este es el Dios de amor del cual tú me hablas? Claro, hermano, cuidado, cuando hablamos acerca del día otro. Porque a lo mejor, hermano, le estamos mostrando un evangelio que no es el que dice la palabra. A lo mejor nosotros hemos sido los culpables de mostrar a un Dios y de predicar a Cristo de manera errónea. Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cierto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. No dijo, venid que va a salir todo fenómeno. No. Cuidado, hermanos, porque a lo mejor somos nosotros los culpables de presentar un evangelio light, de presentar los mundos de Yuppie, ¿de acuerdo? El algodoncito rosa, y no el evangelio, que es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Porque, hermano, la palabra es clara, y Jesús fue claro, en el mundo vais a tener aflicción. En el mundo vais a tener aflicción. Pero, confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y si Él vence, yo soy más que vencedor. Pero no que vaya a dejar de sufrir. Pero sí que voy a vencer. ¿Voy a sufrir? Sí. ¿Voy a llorar? Sí. ¿Voy a tener una sarna de la planta del pie hasta la cabeza? Yo no lo sé. Pero puede que sí. Cuidado, Pero voy a terminar, ¿qué? Venciendo. Yo, no. Cristo en mí. Él en mí. Estas son las preguntas de los que se alzan y no entienden, hermanos. Ponen en duda a Dios. Nos tientan para que abandonemos, como hizo la mujer de Job con su esposo. Hermanos, no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. A veces tenemos que decir, yo no lo sé. No sé por qué Dios ha permitido esto. No sé cuál es su propósito. No tenemos todas las respuestas. No conocemos todos los caminos. A veces nos cuesta entender los propósitos de Dios. No poseemos la suficiente luz como para ver todo el cuadro pintado. Pero sí sabemos que en Él podemos vivir confiados. Sí sabemos que su palabra es verdad. Sí sabemos que sus promesas son ciertas. Y sí sabemos que no ha dejado ni un solo segundo de amarme y de cuidarme. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, las 24 horas del día, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No nos ha dejado. No nos va a dejar. Pero no tenemos todas las respuestas. Ni conocemos todos los caminos. Job se mantuvo confiado en medio de su sufrimiento, en medio de las palabras de su mujer, en medio de su enfermedad, en medio de la pérdida.
Y él dice, he aquí, aunque él me matare, mira, aunque él me matare, en él esperaré. Mi vida es suya, y si él me mata, soy suyo. Pero en él yo voy a esperar. Dame otro tiesto, pero yo espero. ¿Hasta cuándo me tendré que rascar? No lo sé. El alma la tengo partida. He tenido que enterrar a 7 hijos. Mi esposa quiere que me muera y que reniegue de mi Dios. Mis amigos me agobian y me señalan. Me juzgan. Y ni un solo día deja de dolerme todo mi cuerpo. Ni siquiera la noche te descanso, lo dice el propio Job. Pero aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mi camino, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. ¿Te das cuenta? Él está seguro de la palabra. ¿Te das cuenta? No tenemos todos los caminos, pero yo sé que su palabra es verdad. No tenemos todas las respuestas, pero yo sé que su palabra es verdad. No tenemos la luz suficiente, pero yo sé que su palabra es verdad. Y Job sabe esto: el impío no entrará en su presencia. Él sabe que él es un hombre recto. Por eso él hizo que lo matara, en él esperaré, porque él ha dicho esto. Y él no se puede negar a sí mismo. Él no miente. Él se mantiene fiel. Él es el fiel y verdadero, el justo. Y aunque él me mate, en él esperaré. Sí, no entiendo. Defenderé delante de él mi causa. Le diré, Señor, no lo entiendo. Yo he caminado rectamente delante de ti. No entiendo por qué he tenido que enterrar a mis hijos. No entiendo por qué me toca rascar con un tiesto. No entiendo de mujer, Señor, no lo entiendo. Pero en ti espero. Porque tú has dicho que el impío no entrará en tu presencia. Él mismo será mi salvación. En él esperaré aunque él me matare. Se mantuvo firme. Se mantuvo confiado a Dios. No atribuyó a Dios mal alguno. Este es el ejemplo del cual nos habla Santiago. Esto es macrosumeo.com, Cupo Monet. Esto es lo que se nos invita a seguir. Habéis oído de la paciencia de Job. Job se mantuvo pegado a Dios. Pero eso para la próxima, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén.